Buen día, tarde o noche, licenciado. Hola, gente linda de YouTube. Mi nombre es Ashley Yerusha Lemus López, estudiante de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Estudio la carrera licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, mejor conocida como Derecho, y actualmente estoy cursando el cuarto semestre de esta carrera. El día de hoy expondré el tema número 2 del curso de Derecho Civil 2, que se trata sobre derechos reales de mero goce. No sin antes aclarar de que cualquier equivocación o duda, todos estamos aprendiendo, así que por favor. Les voy a explicar de manera breve y de manera sencilla para que todos podamos entenderlo de una mejor manera. Primero, ¿qué son los derechos reales de mero goce? Pues según nuestro concepto, los derechos reales de mero goce son de carácter limitado. Son derechos de carácter limitado que permiten a una persona usar, disfrutar o aprovechar un bien que pertenece a otra persona sin llegar a tener la propiedad del mismo. Estos derechos se ejercen sobre cosas ajenas y otorgan al titular la posibilidad de percibir los frutos o beneficios que la cosa produzca, siempre respetando las condiciones impuestas por ley o por el propietario. En pocas palabras, son los derechos, como dice derechos reales, son de mero goce, o sea que es gozar, usar, disfrutar sobre un bien, ya sea mueble o inmueble, como teniendo casi todas las facultades de un propietario, pero sin ser propietario legítimo, o sea, el dueño real, simplemente aprovechar este tipo de bienes bajo las reglas, circunstancias y bajo las limitantes que la ley establece. En nuestro contexto, bajo la ley guatemalteca, según nuestro Código Civil. Bueno, existen 4 formas principales para este tipo de derechos reales de mero goce, que son 4. Primeramente el usufructo, uso, habitación y servidumbre. Así que en breve explicaré punto por punto de qué trata cada uno de ellos. Así que comenzaremos con usufructo. Usufructo, según su concepto, menciona que es un derecho real que recae sobre cosa ajena y que supone las más amplias facultades de disfrute de la misma sin alterar su sustancia. En pocas palabras, el usufructo es gozar y disponer sobre un bien teniendo casi todas las capacidades de un dueño sin ser dueño legítimo, siempre teniendo ciertas limitantes que la ley establece y que también establece y el dueño. Vamos a hacer un análisis de esta definición. El usufructo es un derecho real que se caracteriza por inmediatividad y absolutividad, o sea que es inmediato y absoluto. 2. El usufructuario tiene el poder directo sobre la cosa y puede ejercer las facultades que le correspondan sin necesidad de la intervención de un tercero, o sea que alguien que ya es usufructuario, a quien se le da el bien en usufructo, ya puede disponer sobre sí mismo, sobre lo que puede hacer con el usufructo sin necesidad de pedirle permiso a una tercera persona, ¿sí? Tercero, el usufructo tiene eficacia erga omnes y grava la propiedad independientemente de quien sea el propietario. Ahora, caracteres del usufructo. Primero, es un derecho real de goce en cosa ajena, como ya venimos explicando. B, es un derecho temporal. C, se trata de un derecho transmitible. D, el usufructuario tiene obligación de conservar la forma y la sustancia de la cosa que recibe. A, es un derecho real de mero goce en cosa ajena, o sea que es disfrutar de algo que no es de nosotros, ¿verdad? Que no es suyo. B, es un derecho temporal, o sea que no es para toda la vida, excepto bajo ciertas circunstancias que veremos en un rato. Y D, el usufructuario tiene obligación de conservar la forma y la sustancia de la cosa que recibe. En pocas palabras, un ejemplo, si te dan a ti o me dan a mí, en este caso, en usufructo una casa, yo no puedo botar una pared, no puedo hacer nada que cambie la sustancia, que cambie la casa o que cambie
pues más que todo la propiedad, no la puedo alterar, tengo que conservarla y sobre todo cuidarla, ¿verdad? Ahora, duración del usufructo. El artículo 705 de nuestro Código Penal establece lo siguiente. Duración del usufructo. El usufructo puede constituirse por tiempo fijo, vitalicio, puramente o bajo condición, pero no a perpetuidad y sobre la especie de bienes muebles e inmuebles. Asimismo, puede constituirse a favor de personas jurídicas o de una o varias personas individuales, simultánea o sucesivamente. En caso de disfrute sucesivo, el usufructo solo se aprovechará a las personas que existan cuando concluya el derecho del anterior usufructuario. De esta manera, este artículo establece bajo qué circunstancias puede existir la duración del usufructo. Número 1, por tiempo fijo. Como por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que dice, te doy el usufructo de esta finca por 10 años. Cuando pase ese tiempo, el derecho termina automáticamente. O sea que se pone un inicio y un fin. Como por ejemplo, puedes habitar esta casa por 10 años. O sea, dentro de esos 10 años, pues pasa a ser nuevamente del propietario y ahí es donde termina el usufructo. Y bajo otras circunstancias, vitalicio. O sea, dura toda la vida del usufructuario. Por ejemplo, te dejo el usufructo de la casa mientras vivas. Cuando esa persona muere, el usufructo se extingue y la propiedad vuelve libre al dueño o herederos. Como por ejemplo, ¿verdad? Que el dueño sea el padre y le diga y deje como usufructuaria a su esposa. Como por decirlo, mientras mi esposa viva, mientras tú vivas, podrás disponer de la propiedad, por ejemplo, de la casa, y cuando ella muera, pues los dueños legítimos van a ser sus hijos o como por ejemplo una hija, un hijo y así. Modos de constituir el usufructo. Puramente, como veníamos hablando, porque se crea sin condiciones, o sea, entra en vigor de inmediato, como por ejemplo, desde hoy te doy el usufructo de mi terreno. Condicional, pero no a perpetuidad, se establece bajo una condición, es decir, empieza o termina cuando pasa algo específico, pero no puede ser para siempre. Ejemplo, tendrás el usufructo mientras estudies en la universidad, como por ejemplo, ¿verdad? Tú puedes usar, pues, este carro para que tú vayas y vengas a la universidad y pues puedas usar de él, disfrutarlo, no sé qué, pero cuando tú termines de la universidad, pues me lo regreses. Como por ejemplo que yo se lo preste a mi hermano, le preste mi auto a mi hermano y mientras él esté estudiando puede utilizarlo, pero cuando él termine de estudiar, pues pasa a ser nuevamente mío. Bienes en los que se puede constituir el usufructo. Bienes muebles e inmuebles. Muebles como por ejemplo, son objetos, carros, cosas, ¿me entienden? Cosas que se pueden palpar. Y los inmuebles, casas, terrenos, propiedades, etc. Ahora, constitución del usufructo. Dos cosas. Uno, por contrato. Cuando dos personas lo acuerdan, por ejemplo, el dueño te da usufructo por 10 años. O sea, existe un papel, un contrato para que se pueda constituir el usufructo. O sea, es decir, el usufructo no es simplemente de manera verbal, sino que tiene que existir, pues se hace de manera legal, por contrato y por acto de última voluntad. Cuando alguien lo deja en su testamento, por ejemplo, le dejo a mi esposa el usufructo de la casa mientras viva, por lo que les venía contando anteriormente, ¿verdad? Por acto de última voluntad, o sea, se deja dicho, se deja escrito en un testamento. O sea que es por medio de un trámite legal. Ahora, sujetos del usufructo, el usufructuario y nudo propietario. El usufructuario es a quien se le da el derecho de gozar y disponer sobre el bien. Él es el usufructuario. Y el nudo propietario pues es el propietario legítimo del bien. Ahora, pluralidad de sujetos en el usufructo. Significa que pueden haber varios usufructuarios o que el usufructo puede pasar de uno a otro según a cómo se establezca. A. Simultánea.
cuando dos o más personas tienen el usufructo al mismo tiempo. Como por ejemplo, les dejo el usufructo de la casa a mis dos hijos. Ambos lo usan, disfrutan juntos y el usufructo termina cuando muere el último de ellos y así se pacta. Como por ejemplo, dos hijos, el padre deja preestablecido de que el usufructo va a durar en toda la vida de ellos dos. Muere el primer hijo, queda el segundo y ese usufructo termina hasta que muere este último hijo, ¿ok? Sucesiva, cuando el usufructo pasa de una persona a otra después de que el primero muere. Por ejemplo, Juanito muere, queda su hermano Pedro y así sucesivamente. Ejemplo, le dejo el usufructo a mi esposa y después de su muerte a mi hija. O sea, es de manera sucesiva como aquí lo establece. Objeto del usufructo. Es sobre qué puede recaer el usufructo, o sea, qué cosas o derechos se pueden usufructuar. Como veníamos diciendo, bienes muebles o inmuebles, cosas materiales. Ejemplo, un carro, que es un mueble, y una casa, que es inmueble. Derechos. También puede recaer sobre ciertos derechos, como el derecho de cobrar una renta o recibir utilidades. También universalidades. Son conjuntos de bienes o derechos que forman una unidad. Ejemplo, el usufructo de una herencia completa, una empresa o todo un patrimonio. Obligaciones del usufructuario. Obviamente tienen que existir obligaciones que tiene que seguir o reglas que tiene que seguir el usufructuario para poder gozar del bien de la mejor manera. Número 1, obligación antes de entrar al goce de los bienes, que se preceptúa en el artículo 120 y 121 del Código Civil. Inventario. Buen uso de su derecho. 2, obligaciones durante el usufructo. Custodiar el bien. 735, 734 de nuestro Código Civil. Derechos del propietario perturbados por un tercero. La ley establece lo siguiente: si los derechos del propietario son perpetuados por un tercero, sea del modo y que por el motivo que fuere, el usufructuario está obligado a ponerlo en conocimiento de aquel, y que si no lo hace, es responsable de ponerlo de los daños que resalten como si hubiesen sido ocasionados por su culpa. En pocas palabras, si viene, como por ejemplo, a mí me dan en usufructo, digamos, una casa, y uno de mis hermanos pues hace algo que no tiene que hacer, como montar una pared o algo así, aunque yo no lo haya hecho, yo tengo que rendirle cuentas al propietario como si lo hubiese hecho yo. ¿Por qué? Porque yo estoy a cargo de velar y cuidar por ese bien. Eso es lo que se preceptúa la ley. Reparaciones extraordinarias, artículo 727 del Código Civil. Reparaciones extraordinarias. Las reparaciones extraordinarias serán a cargo del propietario. El usufructuario está obligado a darle aviso cuando fuera urgente la necesidad de hacerlas. Son reparaciones extraordinarias las que se necesitan para restablecer o integrar los bienes que se hayan arruinado o deteriorado por vejez, caso fortuito o accidente no imputable al usufructuario. En pocas palabras, si hay como por ejemplo un fenómeno natural, que se cae una pared o algo así, el usufructuario tiene que hacérselo saber al dueño para que él sea el que haga, pues arregle este tipo de daños en la propiedad, ¿sí? Pero solo son por caso fortuito, accidente, y no que por caso fortuito o accidente, o sea, que no lo provoque en este caso el usufructuario, sino que sean cosas que no estén a su alcance. Obligaciones del usufructuario: terminar el usufructo, devolver el bien al propietario. Así como de buena forma y de buena manera y legalmente se me dio a hacer uso de ese bien, yo tengo que entregarlo bajo las mismas condiciones, haberlo cuidado y no alterado su sustancia. Extinción del usufructo. Número 1, por muerte del usufructuario, que es lo más común. 2, por vencimiento del plazo por el cual se constituyó o por realizarse
la condición resolutoria a la cual estaba sujeto el usufructo. 3. Por la reunión del usufructo y la propiedad en una misma persona, pero si la reunión se verifica en una sola cosa o parte del usufructuado, en lo demás sustituirá el usufructo. 4. Por prescripción, o sea que haya pasado el tiempo. Por renuncia del usufructuario, salvo lo dispuesto respecto a las renuncias hechas en fraude de acreedores. Por pérdida de la cosa fructuada, si la destrucción no es total, el derecho continúa sobre el resto. O sea, de que eche, en palabras coloquiales, echa a perder la propiedad. 7. Por la anulación o cesación del derecho del que se constituyó el usufructo, que lo preceptúa el artículo 738 que ya leímos. Ahora entramos a lo que es el derecho limitado negocio. El usufructo es un poco más amplio, como por ejemplo voy a rentar una casa, o sea, yo tengo el usufructo de una casa y yo puedo darla a rentar porque soy el usufructuario. Obviamente si alguien llega a echar a perder algo de esa propiedad, yo tengo que hacerme responsable frente al propietario, ¿verdad? Al propietario legítimo, pero el derecho de goce, en este caso de uso, es limitado y ahora conoceremos un poco más sobre esto, ya que recordemos que son 4 formas de derechos reales de mero goce y ahora vamos por el uso, que es un tanto más limitado que el usufructo, ¿ok? Etimología del uso. La palabra uso deriva del latín usus, que alude al resultado del acto de usar, que es servirse y disfrutar de alguna cosa. El uso es un derecho real que permite a un individuo tener y utilizar una cosa o bien del cual no es propietario legalmente, tomando en cuenta las necesidades del usuario y su familia. O sea, simplemente usar, ¿sí? Bienes susceptibles de uso: muebles e inmuebles, como por ejemplo muebles carro, inmuebles casa y terrenos y así. Bueno, titulares del derecho de uso: personas físicas, o sea, personas individuales. O sea, vos, estamos en Guatemala, recuerden, vos, yo, cualquier individuo. O sea, personas físicas de carne y hueso. Personas jurídicas, empresas, asociaciones, fundaciones, etc. Como por ejemplo iglesias, que suele ser uno de los más comunes. Y nota: cuando el derecho de uso se da a una persona jurídica, debe tener un límite de tiempo, porque las personas morales no mueren como las personas físicas y este derecho no puede durar para siempre. O sea que se tiene que preestablecer. Mientras tal cosa. Contenido del uso. Artículo 745. El uso da derecho de servirse de cosa ajena o de aprovecharse de los frutos de ella en cuanto basten para las necesidades del usuario y las de su familia. O sea que eso no es solo personal, sino también es de la familia. Los frutos, o sea, por ejemplo, todo lo que tenga un árbol de tal cosa y así. O sea, pero es para beneficio de la familia. Características del uso. Es un derecho real de uso que atribuye la facultad de utilizar un bien ajeno. B. El titular del derecho puede percibir los frutos en función de sus necesidades y las de su familia. C. Es un derecho inaliable en virtud de que no se puede enajenar, gravar ni arrendar. Como por ejemplo les ponía el ejemplo en usufructo. El usufructo, si yo quiero dar a arrendar la casa en las que me dejaron como en usufructo, yo la puedo dar a arrendar, pero en el uso no. ¿Por qué? Porque es un derecho personalísimo, o sea, es personal. D. Si quien tiene el uso de un fundo tomare todos sus frutos, estará obligado a hacer los gastos de cultivo y a pagar las contribuciones. Si no tomare más que una parte de los frutos, constituirá en proporción de lo que goce. O sea, es un terreno, ejemplo, siembran, no sé, milpa, vamos a ponerlo así. La verdad no sé mucho sobre eso, pero si en caso, o sea, tiene derecho a poder usarlo, pero es para su familia, o sea, para supervivencia, para sobrevivir, o sea, para agarrar de ahí,
Pero si en caso llega a tomar más de lo que debería, o sea, digamos porque lo quiere vender o algo así, está obligado, por ejemplo, a hacer como pues el gasto de lo que es, pues, de lo que implica sembrar, no simplemente usarlo, bueno, ahí no, sino que tiene que renovarlo. Ahora, derecho real de habitación. Ya vimos usufructo, ya vimos uso, y el de habitación, que es un poco más reducido, como ya vimos que es el usufructo y el uso, ¿ok? Definición legal de habitación. La habitación se limita a lo que sea necesario para quien tiene el derecho y para su familia, aun cuando no la haya tenido en el momento de constituirse tal derecho. Artículo 746. En pocas palabras, es un derecho real de goce, pero sobre una vivienda y únicamente para vivir en ella. No puedes aquí alquilarla, venderla, ni usarla con otro fin que no sea habitarla vos y tu familia, ¿sí? Es simplemente habitarla, vivir ahí, cuidarla, pero no en ningún momento darla a rentar, ningún momento para ningún otro fin, simplemente habitar, habitación. Características del derecho de habitación. A. Por su uso y disfrute no se paga renta. Es simplemente el derecho, como por ejemplo, ¿verdad? Tengo un vecino, por problemas económicos está creciendo, no sé. Entonces digo, claro, usted puede usar mi casa, habitar mi casa. ¿Por qué? Porque y no está no se va obligado a tener que pagar una renta, ¿sí? Por eso es por su uso y disfrute, o sea, no se paga renta, ¿sí? B. Su constitución requiere de un acto expreso, o sea que se tiene que decir, mire, yo tal cosa, no se puede simplemente ocupar, no se puede simplemente tomar, se tiene que expresar, ¿sí? Es un derecho inalienable, no se puede enajenar, grabar ni vender, o sea, es personal. Atribuye la facultad de ocupar una vivienda en la medida que sea necesaria para cubrir la necesidad del titular y de su familia, ¿ok? Si tiene derecho de habitación, ocupare toda la casa. Si quien tiene derecho de habitación ocupare toda la casa, estará obligado a hacer los gastos del cultivo o reparaciones ordinarias y pagar las contribuciones. O sea, era lo que yo les explicaba y es lo que preceptúa el artículo 751 de nuestro Código Civil. 751. Obligaciones del usuario y del habitacionista. O sea, es tanto para uso y para habitación. Si quien tiene el uso de un fundo tomare todos sus frutos, o si quien tiene derecho de habitación ocupare toda la casa, estará obligado a hacer los gastos de cultivo o de reparaciones ordinarias y a pagar las contribuciones. Si no tomare más que una parte de los frutos o no ocupare más que una parte de la casa, contribuirá en proporción de lo que goce. En pocas palabras, si toma, por ejemplo, cultivo, está obligado a, como les mencioné, a de cierto modo devolverlo para que pues siga, ¿no? Como por ejemplo también apagar luz, apagar lo que es el gasto del agua y todas esas cosas es lo que preceptúa la ley. O sea, eso ya no va pues obligado al propietario, al propietario legítimo, sino a la persona que lo está usando, y creo que es algo un poco más obvio, ¿no? Régimen jurídico común a los derechos de uso y habitación en el Código Civil, en este caso nuestro Código Civil guatemalteco. Artículo 747. Los derechos de uso y habitación se regulan por el título que los constituye. Si el título no determina la extensión de estos derechos, se regulará conforme a los artículos siguientes. Artículo 748. Los derechos de uso y habitación no se pueden enajenar, gravar ni arrendar.
749. Para gozar de los derechos de uso y habitación debe presentarse previamente garantía, hacerse formal inventario y descripción del estado de los muebles con citación del propietario. En cuanto a la garantía, rigen las mismas prescripciones que para el usufructo. Artículo 750. Los derechos de uso y habitación se establecen y se pierden de la misma manera que el usufructo. O sea, si se pierden porque muere la persona, como por ejemplo si se llega a dañar el bien. ¿Ok? Y 751. Si quien tiene el uso de fondo, que ya leímos, ¿verdad? Que son el régimen jurídico común a este tipo de derechos, especialmente uso y habitación. En resumen, ¿sí? Solo te da derecho a vivir en la casa, no usarla para negocios ni rentarla. Es personalísimo, o sea que es personal con la persona a quien a mí, ejemplo, me hizo el favor o a quien yo le hice el favor de poder usarla, ¿sí? O sea, a quien se le dio el derecho de disfrutar pues del bien mueble o inmueble, ¿sí? Y es gratuito y limitado a las necesidades básicas de vivienda. Gratuito, no se paga renta y nada por el estilo, por lo contrario sería una renta. Pasamos con la siguiente diapositiva. Ahora veremos el derecho real de servidumbre. Definición doctrinaria de servidumbre. La servidumbre es un derecho real limitativo de goce o disfrute que recae sobre inmuebles y atribuye a su titular alguna facultad, servicio o utilidad sobre una finca ajena, o sea, inmuebles, terrenos, propiedades, ¿sí? Y definición legal de servidumbre. Servidumbre es el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño o para utilidad pública o comunal. Artículo 752 de nuestro Código Civil. Concepto. Servidumbre es un gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño para utilidad pública o comunal. Sin embargo, el propietario de dos fincas puede gravar una de ellas con servidumbre en beneficio de la otra. El inmueble a cuyo favor esté constituida la servidumbre se llama predio dominante y al que la sufre predio sirviente, ¿sí? Características de la servidumbre. Es un derecho real de inmediatividad y absolutividad. 2. Derecho real sobre cosa ajena, o sea, disfrutar algo ajeno. 3. Recae sobre bien inmueble, o sea, terrenos, fincas, predios, etc. Y ahorita vamos a llegar a eso de manera más que se nos sea más fácil entenderlo, ¿sí? 4. Derecho real que recae sobre cosa ajena y modifica el régimen normal de la propiedad. Artículo 753 de nuestro Código Civil y se preceptúa de la siguiente manera. La servidumbre consiste en no hacer o en tolerar para que el dueño del predio sirviente pueda exigirse la ejecución de un hecho si es necesario que esté expresamente determinado por la ley o en el acto que se constituyó la servidumbre. 5. El carácter subjetivamente real de la servidumbre predial determina sus caracteres de inseparabilidad e indivisibilidad. Artículos 755 y 756 de nuestro Código Civil. Artículo 755. Inseparabilidad. Las servidumbres son inseparables del inmueble a quien activa o pasivamente pertenece. Si los inmuebles mudan de dueño, la servidumbre continúa ya que activa ya pasivamente en el predio en que estaba constituida hasta que legalmente se extinga. Si ya había servidumbre, por ejemplo, era lo que les quería explicar. De paso,
Aunque eso cambie, como ya está constituido, esa servidumbre continúa, o sea, no se anula. 6. Derechos reales, cuyo contenido supone un beneficio actual o potencial para el predio dominante, o sea, que beneficia pues al otro. 7. Las servidumbres poseen una vocación de permanencia, lo cual no impide que puedan ser, temporales. Clasificación legal de servidumbres. Las servidumbres son continuas, descontinuas, aparentes y no aparentes, voluntarias y legales, ¿sí? Continuas, que son sucesivamente, descontinuas, o sea que pueden parar, aparentes y no aparentes, voluntarias, o sea que exista la voluntad del otro de poder hacer la servidumbre, o sea, por ejemplo, de paso, y legales, o sea que están preceptuadas en la ley. Servidumbres por razón de su ejercicio. Artículo 754. Clasificación. Las servidumbres son continuas o descontinuas, aparentes o no aparentes. Son continuas aquellas cuyo uso es o puede ser incesante, sin intervención de ningún hecho actual del hombre, y descontinuas aquellas cuyo uso necesita algún hecho actual del hombre. Son aparentes las que se anuncian por obras o signos exteriores dispuestos para su uso y aprovechamiento, y no aparentes las que no presentan signo anterior de su existencia, ¿sí? Continuas, cuando su uso es o puede ser incesante sin intervención en ningún hecho actual del hombre, y descontinuas aquellas cuyo uso necesita de algún hecho actual del hombre. Servidumbres por las señales de su existencia. Aparentes, las que se anuncian por horas o signos exteriores dispuestos para su uso y aprovechamiento y se manifiestan al exterior por medio de signos visibles que revelan su existencia y su uso. Aparentes, las que no presentan signo exterior de su existencia, no presentan signos externos que permiten deducir su entidad. Objeto de la servidumbre. El objeto siempre es un bien inmueble, o sea, un terreno o propiedad, pero no cualquier terreno, sino el que soporta la carga o el uso. Ese terreno se llama predio sirviente, es el que sirve al otro. Artículo 755, 752 de nuestro Código Civil guatemalteco. Ejemplo, si tu terreno necesita pasar por el del vecino para llegar a la calle, el terreno del vecino es el predio sirviente y el tuyo es el predio dominante. Por ejemplo, aquí está la casa de Pedrito y atrás está la casa de Juan. Y para que Juan pueda pasar, necesita pues pasar por un callejón, ejemplo, de Pedrito. Entonces Pedrito es el predio sirviente y el predio dominante es el terreno de Juan, ¿sí? Es un permiso para que Juan pueda pasar a la calle principal mediante pues la propiedad de Pedrito. Sujetos de la servidumbre. Titular del predio sirviente es el dueño del terreno que soporta la servidumbre, y titular del predio dominante el dueño del terreno que se beneficia de la servidumbre. Contenido del derecho de servidumbre. Respecto al titular del derecho predio dominante, tiene derecho a usar o aprovechar lo que la servidumbre le permite. Artículo 759 de nuestro Código Civil. Ejemplo, pasar, tener tuberías, desagüe, etc. Artículo 759. Amplitud de la servidumbre. Al constituirse una servidumbre se entienden concedidos todos los medios necesarios para su uso, y extinguida aquella, cesan también estos derechos accesorios, pero no aquellos medios que se han obtenido por un título independiente de la servidumbre. 2. Respecto al dueño del predio sirviente, está obligado a permitir ese uso, pero sin perder su propiedad, simplemente como prestarlo. 3. Protección del dueño. Protección del derecho. Si el dueño del predio sirviente interfiere o niega la servidumbre, el titular puede defenderse con acción confesoria para afirmar que existe la servidumbre y acción negatoria para negarla o eliminarla si lo acusan falsamente.
Constitución de las servidumbres. 3 formas de crearlas. Legal, impuesta por ley, artículos que aquí presenta y ejemplo, paso forzoso o servidumbre de desagüe. Negociales, por contrato o acuerdo. Las partes lo pactan voluntariamente. 3. Por destino del padre de familia, signo aparente, y cuando un mismo dueño tenía 2 terrenos y creó una relación entre ellos como un camino, y al venir uno, esa relación se mantiene como servidumbre, o sea, que no se extingue aunque cambie de dueño. Modificación de la servidumbre. Las servidumbres pueden cambiar en su forma o alcance, pero sin desaparecer totalmente. Esto puede pasar por 2 razones principales. Por voluntad de las partes, cuando los dueños del predio dominante y sirviente llegan a un acuerdo para modificar la servidumbre, como por ejemplo ampliar el camino, cambiar el lugar de paso o ajustar condiciones de uso, es una modificación voluntaria y pactada. 2. Por el transcurso del tiempo y posesión. Si con el tiempo cambia el uso, el modo, la necesidad de la servidumbre o se posee de la forma diferente durante años, la servidumbre puede adquirir o perderse características. Ejemplos, si una servidumbre de paso deja de usarse durante mucho tiempo, se puede considerar extinguida o modificada. Así que eso ha sido todo respecto al tema derechos reales de mero goce. Espero que les haya gustado y me hayan entendido. Y eso es todo, licenciado. Tenga feliz día, tarde o noche.